Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos otra vez en Diametral, Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y en esta ocasión estamos con una invitada, una persona que yo quiero mucho, una persona de gran trabajo, de gran valentía y muchísimo esfuerzo, Griselda Triana. Ella es esposa de, bueno, además de periodista, que es su profesión, que ha ejercido durante muchos años, no quiero decir cuántos porque son más o menos al mismo tiempo, pero es la esposa de Javier Valdés Cárdenas, periodista muy apreciado, con una enorme trayectoria, con reconocimiento nacional e internacional, que a pesar de todo este prestigio que tenía y de todo el respaldo, fue asesinado hace 2 años, se cumplen 2 años el día 15 de mayo. Él fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, que es la ciudad donde residía y trabajaba, donde había fundado con Ismael Colmenares y Andrés Villarreal el semanario Río 12, y desde donde había estado dándoles voz a las personas que sufren la violencia en ese estado. Y pues por ello finalmente le tocó a él. Gracias, Griselda, por acompañarnos. Al contrario, Temoris, gracias. Es un gusto estar contigo aquí en tu programa. Gracias. Griselda, han pasado 2 años y ya es que parece que en cada caso de un crimen contra un periodista vamos viendo, o sea, pasan aniversarios y las cosas no se mueven. Me refiero a las investigaciones. No sabemos con certeza qué es lo que pasó y creo que sobre todo lo más importante, no hay investigaciones sobre quiénes dieron la orden y por qué. Así es, Temoris. Este 15 de mayo se cumplen ya 2 años del asesinato de Javier, a escasos metros del periódico que él fundó, el semanario Río 12, como bien lo dijiste, que fundó junto con Ismael Bojorquez. Y bueno, son 2 años en los que pues, el caso sigue igual. Recientemente Regina cumplió 7 años. Regina Martínez, que fue asesinada en 2012 en Jalapa, Veracruz. Así es, 7 años de ser asesinada y no hay absolutamente nada. También hace unos días que se cumplieron 3 años del asesinato de Francisco Pacheco, asesinado en Taxco Guerrero, y no hay absolutamente nada, no hay avances. Y en el caso de Javier son 2 años, Miroslava también 2 años, y los avances son no los que como familia quisiéramos que hubiera, ¿no? Entonces, bueno, se pueden seguir cumpliendo aniversarios, es el segundo, y yo quisiera pensar que el próximo año que se cumplen, sería ya el 3er aniversario, hubiera más avances de los que hay ahorita. ¿Cuál fue desde un principio el tratamiento que recibiste por parte de las autoridades encargadas de investigar el crimen? Mira, Temoris, obviamente por tratarse de Javier gozaba de un reconocimiento nacional e internacional. La presión, obviamente, de sus colegas aquí en México y de otros países fue unánime, el respaldo, las muestras de solidaridad y desde luego la presión al gobierno mexicano para que se diera seguimiento y se esclareciera el crimen, que ha sido la demanda desde entonces. Entonces, desde luego las autoridades mexicanas se volcaron y tú sabes que hubo un pronunciamiento del presidente, hubo reacciones desde muchas instancias del Estado, pero finalmente, en cuanto a la investigación, a los avances, pues son los mismos que ocurre con la mayoría de los crímenes en contra de periodistas. Hay que recordar también, tú lo sabes perfectamente, Temoris, más del 99% de los crímenes de periodistas están en la impunidad. Entonces, a pesar de la presión,
el gobierno mexicano realmente no ha dado muestras de que el caso de Javier pueda ser esclarecido. Cuando 2 días después del asesinato de Javier, el presidente Peña Nieto, o entonces presidente, reunió a gobernadores, a embajadores, a secretarios de Estado, hizo un acto muy, muy solemne en el cual incluso empleó de una forma como un poco fuera de lugar el eslogan "No se mata la verdad, matan los periodistas", y se comprometió a que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue creada hace 8 años y ahora sí va a funcionar, el mecanismo de protección de periodistas ahora sí va a funcionar, y hizo las promesas que ya se habían hecho. Prometió que se iba a avanzar sobre este y los demás crímenes, pero se fue y no cumplió, ¿no? Sí, así es. Y mira, yo te voy a decir que en el caso de la Fiscalía Especial que atiende estos delitos contra la libertad de expresión, bueno, Ricardo Sánchez Pérez el Pozo, su titular, estuvo en mi casa no una, sino 2, 3 ocasiones, ya no recuerdo. Entonces, pero te digo, esto se debe a la presión que había, porque yo te puedo asegurar que en la mayoría de los casos de otros periodistas asesinados no les ponen la misma atención, lo cual debería ser parejo, ¿no? Porque, bueno, cada periodista asesinado es una pérdida irreparable para la sociedad y para la democracia de este país. Entonces, sí ha habido pronunciamientos, ¿no? Pero lo más triste es que de poco sirve. O sea, las familias de los periodistas asesinados y las periodistas que han sido asesinadas, lo que queremos es justicia. Y a eso la mayoría no tenemos acceso en este país. Ese fue un periodo extremadamente, yo creo, podría ser el periodo más duro para la prensa en la historia reciente de México. Empezó en marzo con varios asesinatos, incluido el de Miroslava Breach, y saltó hasta agosto. Entre marzo y agosto de 2017 asesinaron a 10 periodistas, atentaron contra otros 3 periodistas y mataron a uno de los escoltas de uno de esos periodistas. Otro periodista fue herido en la cadera de bala cuando estaba cubriendo un enfrentamiento entre sindicalistas en Veracruz. Otros periodistas de Al Jazeera fueron interceptados y amenazados en Sinaloa. 7 periodistas más fueron detenidos por una multitud organizada en Acapetlahuaya, en la Tierra Caliente de Guerrero, y asaltados y amenazados. Y en medio de todo esto, precisamente un mes después de que el presidente de la República, de que Peña Nieto se comprometió y dijo que no se mata la verdad, matan periodistas, un mes después se supo que estaba empleando un software israelí, Pegasus, que costó decenas de millones de dólares, no para espiar al crimen organizado, no para prevenir el terrorismo, sino contra periodistas y contra activistas y contra gente de bien. Y cuando esa gente se queja, Peña Nieto se enoja, apenas 4 semanas después de que había dicho que iba a resolver todo, y pide que la PGR actúe no contra los espías, sino que contra los espiados. Y una de las personas espiadas, eso lo acabamos de saber hace unas semanas, fuiste tú. Una de las personas a quienes intentaron hackearle el celular, también a Ismael Bojor, que es de R12, creo que también a Andrés. Así es. O sea, asesinan a Javier, y lo primero que se hace es que intentan a ustedes hackearles los teléfonos celulares, ¿no? Así es, eso es una acción muy perversa por parte del gobierno mexicano. Apenas hacía 10 días que habían asesinado a Javier, cuando a mí me llega el primer mensaje. Los segundos mensajes me llegan un día después, o sea, 10 y 11 días después, yo ya tenía en mi celular esos mensajes.
Obviamente yo en ese momento no les di importancia, yo estaba muy afectada, yo estaba leyendo muy poco de lo que se publicaba sobre el asesinato de Javier. Yo me entero, me doy cuenta que pude haber sido víctima de Pegasus, que es un software malicioso que tú sabes, Israel vende a los gobiernos de otros países para espiar a organizaciones criminales o personas que pongan en riesgo la seguridad nacional. Entonces, bueno, pues yo fui una de las afortunadas e intentaron espiarme a través de Pegasus. ¿Qué decía el mensaje que recibiste? Fíjate, eran dos. De uno la fuente era Proceso y de otro era Animal Político. Falsamente, no venía de ahí. Así es. Entonces, en uno, creo que en el de Proceso era que la PGR descartaba el robo del automóvil como móvil. Sí, como móvil, ¿no? Y el otro era era un mensaje que decía cuando no se dice la verdad, no podemos confiar en nada, algo así, ¿no? Y la fuente era Animal Político. Yo quiero decirte que en esas fechas a Javier lo asesinaron el 15 de mayo. Un mes después, el 19-20 de junio, en Madrid, yo estaba recibiendo un reconocimiento que entregaron para Javier la Asociación de Prensa de Madrid. Y fue en esos días cuando se destapó lo de Pegasus, ¿no? Que se hizo público. Entonces, yo en mi mensaje, ese día, en mi discurso, yo lo que dije fue que el gobierno de Peña Nieto debía salir de su burbuja en lugar de estar espiando periodistas o personas activistas cuando yo ignoraba por completo, sin imaginar que eras tú uno de los a objetivos. mí, desde hacía más de un mes, yo ya estaba en la mira de ellos. O sea, yo soy una víctima, yo era una víctima. Entonces, yo estaba muy molesta cuando se confirmó que se trataba de Pegasus, porque yo les abrí la puerta de mi casa a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, a la entonces Procuraduría General de la República. Ellos tuvieron acceso a la biblioteca de Javier. O sea, yo les abrí las puertas de mi casa, ellos revisaron todos nuestros equipos, nuestros celulares, nuestros equipos de cómputo mío y de mis hijos. Y de todos modos querían saber. Claro. Perdóname, Griselda, vamos a una pausa, vamos a regresar tras estos mensajes. Estamos de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura. Estamos conversando con Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, el periodista asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, en Sinaloa. Y se están cumpliendo 2 años ahora sin que se haya resuelto el crimen, sin que sepamos quién lo ordenó. Y Griselda nos estaba comentando que ella descubrió tardíamente, hace apenas unas semanas, que como otros periodistas, como Carmen Aristegui, como José Pardinas, como Mario Patrón, fue objeto de un intento de hackeo de su celular con el software Pegasus, que era el que estaba empleando el gobierno de Peña Nieto para espiar gente, ¿no? Y nos decías, esto ocurre después de que las autoridades, los encargados de investigar, habían sido, bueno, tú los habías recibido en tu casa y les habías dado acceso a los espacios de Javier y a su equipo, ¿no? A su computadora, imagino. Bueno, sí, a la computadora de Javier no, porque bueno, quienes lo asesinaron o no sabemos quién, extrañamente no apareció la mochila donde Javier traía su computadora ni su teléfono celular. Estos aparatos no han aparecido
después de que lo asesinaron. Pero bueno, en nuestra casa revisaron las conexiones de internet y en nuestros teléfonos celulares, los equipos de cómputo de nosotros, de mis hijos, mío. Entonces yo estaba muy molesta por eso, ¿no? Yo me entero que a mí me habían llegado mensajes similares cuando se hace público que a Ismael Bojorquez y Andrés Villarreal, director y jefe de información de Río 12, también habían sido víctimas de este intento de Pegasus. Yo me entero a finales del año pasado, cuando dije, bueno, a mí me llegaron mensajes similares. Me puse en contacto con Artículo 19, hicieron llegar la información que me llegó a Citizen Lab, y bueno, en enero yo ya sabía que estaba confirmado que se trataba de Pegasus. Y bueno, yo decidí hacerlo público, porque yo creo que estas son las cosas que no debemos permitir. Y después de hacerlo público, bueno, acudí a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia contra quien resulte responsable, porque yo creo que también es importante para nosotros saber con qué fines y para qué se hace todo esto, ¿no? Son las cosas que, te digo, no podemos permitir. Y también quiero pensar, y yo creo que no estaría en lo incorrecto, si hablamos de que seguramente hay muchas otras personas más que han sido víctimas de este intento de hackeo y ni siquiera se han dado cuenta o no le han puesto la atención que amerita. Esto que dices es muy importante, porque en realidad todos estamos expuestos y probablemente hemos caído, ¿no? Esta empresa, NSO Group se llama, es de Israel, y ellos aseguran que su software se emplea muy bien, pero por ejemplo acaba de demostrarse que fue empleado por el gobierno de Arabia Saudí para vigilar a un periodista que después fue asesinado adentro del consulado saudí en Turquía, en otro país. O sea, lo fueron a buscar a otro país, llamado Khashoggi. Y así también ha sido empleado por gobiernos autoritarios para vigilar a su población y a la gente. Y también porque no sabemos realmente si solo está en manos de la autoridad o cae en manos de privados, con lo cual pueden incluso, si quieren seguirte para robarte algo, para robar tu automóvil o para vaciar tu cuenta de banco, lo pueden hacer a través de esto. Estos mensajes fueron diseñados para engañarte, para que tú pensaras que era una información que era importante para ti, apretaras el link, y en cuanto aprietas el link, se descarga automáticamente el software, y a partir de ahí la cámara, el micrófono, toda la información que metes, los passwords, todo es monitoreado en tiempo real desde donde tienen su punto de control. Entonces, dijo el gobierno de López Obrador, bueno, dijo el presidente, que ya no se iba a espiar, pero sí deberíamos saber quién espió, por qué, y que se piden responsabilidades, porque lo hizo con propiedad del gobierno, que es este software, y utilizando, bueno, y bajo el pago del gobierno. O sea, debería poderse proceder o investigar eso, ¿no? Yo creo que no tenemos garantías, Temoris, de que eso vaya a ocurrir, de que no nos puedan seguir intentando espiar. O sea, ¿qué garantías nos está ofreciendo el actual gobierno mexicano para no ser espiados? O sea, ¿qué acciones se van a desarrollar? Primero, saber dónde está esa infraestructura que utilizó el gobierno anterior. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Sí? Pero yo no puedo pensar que existan garantías para que eso no se vuelva a repetir. Ya que estamos en el tema del gobierno actual, tú participaste en una de esas conferencias de la mañana del presidente y planteaste el tema de Javier. ¿Cómo te sentiste y qué esperanzas tienes? Sí, mira, yo, bueno, López Obrador, en una conferencia de prensa final, en sus conferencias mañaneras a finales del mes de enero,
en esta conferencia una periodista le preguntó sobre el juicio que se estaba desarrollando en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera. Y en uno de esos días, Dámaso López, el licenciado, cuando testifica contra su compadre, contra el Chapo, es cuestionado sobre el asesinato de Javier. Y él dice que él se deslinda a su hijo y dice que fueron los hijos del Chapo quienes mandaron asesinar a Javier. Sobre este tema, una reportera cuestiona a López Obrador y él lo que dice es que mañana vamos a hablar sobre este asunto, vamos a presentar un informe. Eso fue un jueves. Entonces dije, cuando yo me entero que al día siguiente va a hablar y presentar un informe sobre el caso de Javier, pues yo necesito estar presente. O sea, yo tengo que estar. Como directa interesada, ¿no? Claro. Entonces, lo solicité y me permitieron estar ahí. Cuando el presidente el viernes aborda el tema, señala que tenemos entendido que aquí están familiares de Javier Valdez, su esposa, creo. Y sí, yo estaba en primera fila y efectivamente señalé que ahí estaba. Y me pregunta, ¿quieres decir algo? Yo dije, yo no venía a hablar y dije que sí. Se acerca una de las muchachas que ahí trabaja y me da el micrófono y me dice, no, pásale. Obviamente yo no me esperaba que me pidiera que pasara. Y de pronto estabas ahí con las cámaras. De repente ya estaba ahí con todos los reflectores encima. Entonces yo lo que hice fue, desde luego, pedirle que no se descartara ninguna línea de investigación en torno a la autoría intelectual del asesinato de Javier. Hay que recordar que hasta el momento hay 2 personas detenidas de las 3 implicadas en su ejecución. Material, ¿no? Así es, 3 autores materiales, se habla de 3 autores materiales, una persona está muerta, 2 están imputados, pero no sabemos absolutamente nada sobre avances en cuanto a las investigaciones de quienes ordenaron el asesinato de Javier. Entonces, a mí lo que me interesa y lo que nos debe interesar a todos es que no se descarte ninguna línea de investigación sobre la autoría intelectual. Y tú lo sabes, Temoris, cuando se trata de agresiones o asesinatos contra periodistas, se avanza sobre los autores materiales, pero sobre la autoría intelectual no hay. Sí, nunca encuentran el que lo ganó. Sí, dime a quién han sentenciado por haber ordenado matar a un periodista. No. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en lo que el Estado, el gobierno mexicano se debe enfocar, porque estos personajes no actuaron solos. Claro. Alguien les pagó por mandar matar a Javier. Ahora quiero tocar un tema del que no escuchamos mucho, pero se nos está acabando el tiempo, tenemos 2 minutos y medio, pero ojalá podamos hacerlo. Tú y tu familia han tenido que dejar Sinaloa, Culiacán, han tenido que salir de ahí, buscar refugio en otra ciudad porque están bajo amenaza. Y yo creo que la mayor parte de la gente no pensamos en lo que vive la gente que tiene que salir por peligro, por seguridad, de su hogar y su ciudad, y a otro lado. Tú tienes 2 hijos, has tenido que dejar tu empleo, ellos han tenido que dejar lo que estaban haciendo. Así es, Temoris. A raíz del asesinato de Javier, yo tuve que sacar en primer lugar a mi hijo.
En enero del año pasado yo vine a reunirme con él. Recientemente, bueno, mi hija y su esposo tuvieron también que salir de Sinaloa. En Sinaloa todos estamos bajo amenaza, y no necesariamente porque te lo hayan advertido, sino porque el ambiente que se respira, que se vive allá, es muy tenso, y para nosotros es, no quiero decir que es para nosotros peligroso, pero bueno, todos estamos en riesgo. Y bueno, sí, es dejar una vida. Hemos perdido, no nada más a Javier, porque a Javier también lo tuvimos que dejar, es dejar lo que fue nuestro hogar, dejar a mis padres, mis hijos a sus abuelos. Aquí todos perdemos, pero bueno, yo creo que ganamos en tranquilidad, no vivimos con la tensión en la que estábamos allá, y bueno, estamos construyendo redes de apoyo, estamos atendiéndonos, enfocándonos en retomar el rumbo de nuestras vidas. Gracias, Griselda. Nos vamos ya, es sábado, nos quedamos con siempre, tú sabes que estamos aquí, yo creo que mucha gente del público también, y en TV UNAM estamos aquí también. Gracias, Griselda. No, gracias a ti, gracias. Nos vemos el próximo sábado en Diametral.